Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer para mí, para nosotros, el estar en la casa del Señor nuevamente el día de hoy. Estamos contentos, agradecidos con Dios, y vamos a estudiar un momentito la palabra de Dios. ¿Les parece, mis hermanos? Bueno, estamos llevando un tema. Quiero enviar un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos, hermanas que nos miran a través de la transmisión, que nos mirarán después, ya quedando grabado. Les enviamos un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llevando un tema que se titula Escuchad su voz. Pudiéramos nada más mencionarlo así rápido, pero creemos que hay bastante, porque Dios siempre ha hablado y siempre ha querido que nosotros, o los hijos de Dios, lo escuchemos, particularmente los hijos de Dios. Dios quiere que nosotros lo escuchemos. Amén. Y estamos tomando las escrituras que tomó nuestro profeta, Primera de Samuel. Si me acompañan, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Samuel 3. Del 1 al 10. Y también vamos a leer San Juan 10, 11. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no he llamado, ve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla a Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a leer San Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y queremos leer también una escritura más. Aleluya. Vamos a leer Mateo 26 al 29. Mateo 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió
Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar, amados hermanos. Precioso Padre celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, en tu casa. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de vocear tu palabra, de expresar, Señor, tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Lleno eres de gracia, Señor. Gracias, Padre misericordioso, Padre del amor hermoso. Muchas gracias. En esta mañana te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Reconocemos tu grandeza, Señor. Gracias por ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros, derramar tu sangre, y que por medio de ella, Señor, nosotros podamos tener un acercamiento a ti. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras fallas, negligencias, errores, horrores. Perdónanos, Padre. Señor, estamos mirando hacia el Calvario ahora mismo. Fue por tu gracia y nada más, Señor. Porque tú nos salvaste, Padre. Porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. No por obras de justicia que hayamos hecho, Padre, porque si las hacemos son inmundicia para ti, pero es por tu gracia y nada más. Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y danos el pan nuestro de cada día. Danos tu palabra. Abre tu palabra, Señor. Rómpela para que nosotros podamos disfrutar de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Tomen su asiento, mis amados hermanos. Muy hermoso. Bueno, tenemos el tema se titula Escuchar su voz, y el subtema se titula La sangre del nuevo pacto. Porque hay una manera de acercarse a Dios, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos que, dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno se arrepiente y reconoce a Dios, Dios le puede ayudar a acercarse. Dios ha provisto la vía o la forma en que nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces, siendo que estamos entre un pueblo, así como lo miró Isaías, ¿verdad? De labios inmundos, porque nosotros no vamos a darnos golpes de pecho y decir que estamos bien limpios, qué bueno, ¿verdad? Si alguien está así, qué bueno, gloria a Dios, hermanos, ¿verdad? Porque entendemos que viene la manera correcta, ¿verdad? Está realmente en el tono de la palabra de Dios el venir de esa manera. Pero entre nosotros, así como dijo Isaías, estoy entre un pueblo de labios inmundos, ¿verdad? Entonces, entre nosotros mismos hay de todo, hermanos, ¿verdad? Y Daniel no lo entendió, Isaías no lo entendió prontamente hasta que partió Usías, ¿verdad? El rey Usías se dio cuenta que cómo estaba la cosa, ¿verdad? Pero Usías, siendo el rey, pues le daba todo a Isaías, porque él sabía que era un profeta de Dios, Isaías. Entonces se portaba bien con él, le daba todo lo que necesitaba. Bueno, yo quiero leer un extracto y partir, pues, empezar a adentrarnos a la palabra. Y yo creo que en esta mañana
nosotros tenemos que venir a través de la sangre del nuevo pacto, hermanos, para nosotros venir limpios. Amén, amados hermanos. Dice el profeta de Dios en la página 6, dice: ahora volvamos al pasado. Esta voz de Dios ha llegado a hombres en cada clase de vida, en cada edad. No importa si usted es agricultor, zapatero o lo que sea, Dios todavía habla. Si usted es pecador, ramera, borracho, miembro nominal de la iglesia local o lo que sea, la voz de Dios todavía está lista para hablarle. Entonces, nosotros sabemos que Dios quiere siempre hablarnos. Amén. Repita por favor conmigo: Dios quiere hablarme, ¿verdad? Sin importar quién sea yo, pero Dios quiere hablarme. Pero yo debo de permitirle que me hable. Amén, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos que andar bien, andar correctamente. Amén, amados hermanos, para que Dios nos hable, ¿verdad? Si nosotros consultamos a Dios en algo, Él nos puede hablar, hermanos. Dijo el profeta de Dios: si Dios no contesta en 5 horas, posible conteste mañana, ¿verdad? O más adelante. Pero de que Dios contesta cuando usted le pregunta algo, Dios contesta, hermanos. Amén. Entonces nosotros nos encontramos, ¿verdad?, con lo que dice el profeta. Dice: esta voz de Dios ha llegado a hombres en cada clase de vida y en cada edad. Entonces nosotros podemos mirar a través de toda la escritura cómo Dios viene hablando. Amén. Cuando nosotros miramos que nuestro profeta, para ir al mundo como un evangelista, ¿verdad?, porque Dios le dijo: haz la obra de evangelista, o sea, lleva este mensaje, ¿verdad?, a todo el mundo. Él no pudo ir como el tabernáculo Branham, hermanos. Él utilizó la voz de Dios. Amén, amados hermanos. Fue la manera que él pudo ir. Pero es normal, ¿no? Cuando nosotros tomamos las cosas de una manera correcta, está bien, ¿verdad? Pero nosotros vemos que se han hecho tantas organizaciones a través de los tiempos, ¿verdad? Dice la escritura: vosotros sois la luz del mundo, dijo alguien por ahí. No, pues nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Y eso es en todo, ¿verdad, hermanos? Voz de uno que clama en el desierto: somos bautistas nosotros. O sea, siempre hay un porqué. La gente se agarra pues de ahí, y es normal y no está mal, ¿verdad? Pero donde sí está mal es cuando nosotros pensamos que nomás nosotros somos la iglesia. Ahí estamos mal, porque la iglesia del Señor Jesucristo es muy grande, hermanos. Y el trabajo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, que Dios siempre ha hecho por nosotros, fue muy grande, fue un magno sacrificio. Amén, amados hermanos. Entonces el precio que se pagó fue muy alto para liberar a los hijos de Dios. Entonces dice: esta voz de Dios ha llegado a hombres en toda clase de vida. O sea, sin importar qué oficio usted tenga, a qué usted se dedique, ¿verdad? Dios le habla a usted, ¿verdad? Llegándose el momento, el día para su salvación, Dios le habla a usted, ¿verdad? Si usted ya es salvo y está en una iglesia nominal, así como dice el profeta, una denominación, Dios le habla a usted. ¿Por qué? Porque Dios conoce a sus escogidos, Dios conoce a sus hijos. Entonces, en el momento que Dios así lo disponga, Dios le va a hablar. Amén, amados hermanos. Entonces, dice: y en cada edad
Es lo mismo, si Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. La voz de Dios está para hablar a sus hijos, a todos aquellos por los cuales Él murió. Muy bien, entonces dice, no importa si usted es agricultor, zapatero o lo que sea, Dios todavía habla. Escuche esto, si usted es pecador, ramera, borracho, miembro nominal de la iglesia o lo que sea, la voz de Dios todavía está lista para hablar. Entonces vamos a decir, yo no lo conozco a usted, estoy hablando a un pueblo mixto, amén, o un pueblo que hay de todo. Todos venimos de diferente lugar, en diferentes condiciones de vida, amén. Entonces yo no sé quién sea usted, pero aún si usted fuera un pecador o un creyente nominal, Dios le habla. Dios quiere hablarle, pues. Y todos los que están aquí tienen la oportunidad ahorita de que Dios les hable, o que les está hablando, porque estamos leyendo su palabra. Entonces, palpable. Ahora sí, repita conmigo: Dios nos está hablando. Levante su mano derecha, diga: Dios nos está hablando. Ok, ahora sí vamos a entrar, sí, eso quiere decir que sin juzgarnos los unos a los otros, sino estimularnos los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, ¿verdad? Comprendiéndonos los unos a los otros, sin un espíritu de condenación aquí, ¿verdad? Porque cuando yo escucho, ¿verdad?, entiendo las cargas en el pueblo, observo, soy muy observador, y entonces me doy cuenta, ¿verdad? Sensibilizo por la gracia de Dios. Dios me dio el Espíritu Santo, una doble porción, y sé cuando el pueblo viene cargado, hermanos. Y el pueblo de Dios viene cargado por muchas cosas, por muchas razones. Una de las razones más tristes para un creyente es mirar que su familiar, amigo, su hermano, su tío, su padre, esposo, madre, hija, hijo, no caminan bien con Dios. Ese es un dolor. Eso es un dolor, y muy grande, hermanos, porque todo el creyente, el Hijo de Dios, quiere que sus seres amados caminen con Dios. Entonces, digo, para ponernos en el tono de la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos tienen a alguien por quien está gimiendo? Levante su mano derecha. Estamos gimiendo por alguien, hermanos, que queremos que se encauce correctamente en la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a entrar ahora en el espíritu de la palabra, ¿verdad? Dijo el profeta: no mire la iglesia, mire al Señor, mire a Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros entendemos lo que empieza a decir el profeta al predicar este mensaje, escuchar su voz, y lo que él nos está diciendo, si usted lo lee con calma, es que hay dos voces: la voz de la iglesia y la voz de la palabra, o la voz de Dios. Son dos voces diferentes. Amén. Usted lee el mensaje y lo sigue, y entonces le da a conocer a usted que hay dos voces. ¿Estamos de acuerdo? Dos voces. Mire, me voy a ir despacio, hermanos, Yo sé que les di el tema y pudiera irme rápido, pero no, yo no soy así. Escuche, por favor, en la página 3. Oír la voz de Dios en aquellos días era una cosa muy rara. Me voy a regresar porque quiero darle el fundamento de lo que estoy diciendo. Oír la voz de Dios en aquellos días era una cosa muy rara, porque no había ninguna visión manifiesta. La verdadera voz de Dios era una cosa rarísima, porque en aquellos días la gente se había apartado y tenían una iglesia que no enseñaba ni seguía los mandamientos de Jehová. Tenían un ministro llamado Elías que se había apartado de Dios y solamente enseñaba los preceptos de las cosas que la gente deseaba creer. Y eso es un paralelo exacto al día de hoy. Él instruía a la gente y tenía a sus miembros favoritos. Además, instruía a sus hijos cómo tomar la mejor carne de la ofrenda con el garfio. 1 Samuel 2:13-14. Y llegó a una situación en que la ofrenda era la cosa
de más importancia. Elí no tenía mucho cuidado en cuanto a la manera en que manejaba los mandamientos del Señor, y la genuina palabra de Dios era una cosa rara. Así es también hoy. Entonces nos fuimos nosotros por la palabra, ¿verdad? Este es el... ¿Qué número es este? ¿El 4? El 5. Entonces nosotros nos vamos yendo poco a poco, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios escogió a David. Amén. Ya estaba la iglesia caminando, ¿verdad? Ahí estaba Saúl, ¿verdad? Pero no estaba, se apartó de Dios, no estaba haciendo las cosas bien. Entonces vemos nosotros así a través del tiempo, cuando Jesús vino, cuando Juan el Bautista vino, cuando cada hombre de Dios viene, es porque las cosas no están bien. Amén. En el mensaje hay un hombre aquí que puede encender la luz. Acaba de decir el profeta en la mañana, ¿verdad? Dice que cuando vinieron los luteranos, dijo que pues se denominaron, pero la manera en que Dios trajo la luz fue que levantó, ¿verdad?, el movimiento metodista, ¿verdad? Ustedes saben quién era, Juan Wesley, ¿verdad? Y cuando se denominó la iglesia metodista, entonces Dios levantó a los pentecostales. Y es así, ¿verdad? La iglesia falla, hermanos, pero Dios no falla. Repita conmigo, por favor: Dios no falla. Me gustaba más cómo se escuchaba hace rato, ¿no? No sé ustedes cómo se escuchaba, o se escucha bien así ahorita. Como se escuchaba hace rato, ¿se oía mejor? Levanten su mano, ayúdenme, por favor. Ok, como se escuchaba hace rato. No le estén moviendo, por favor, nada más así, déjenlo. Y vamos a entrar. Bueno, entonces cuando vino el Señor Jesucristo, vemos nosotros que pues estaba la iglesia trabajando, pero ellos no debieron de haber aceptado recibir a Jesucristo, pero no le aceptaron, hermanos, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No le aceptaron. Antes le rechazaron a él, y por consiguiente rechazaron todo lo que él les decía. Amén. Incluso lo tomaron como una persona de mal. ¿Por qué? Porque traía la palabra, traía la verdad. Él era la palabra, era la verdad. Amén. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En esta mañana, amados hermanos, hay una necesidad, un deseo de Dios de que usted pueda adentrar, que podamos en esta mañana adentrarnos, ¿verdad? Porque todos deseamos una comunión con Dios, una comunicación con Dios, y tenemos que tener la manera correcta. Amén. Y para ello nosotros tenemos que mirar a través de la palabra cómo estar ciertos, estar seguros, y entonces confiadamente podemos acercarnos al Señor, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos la manera correcta, entonces nosotros estamos nada más viviendo una religión, y podemos hacer todo como aquella gente que rechazó al Señor Jesús. Hacían todo que nadie nos podía acusar, hermanos. Seguían la palabra, mire, exactamente como la palabra decía. Pero el Señor Jesús vino y dijo: no es así, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio. Y empezó a expresar las bienaventuranzas. O sea, les voló el cerebro, hermanos, porque ellos eran unos sepulcros blanqueados, que se los dijo, hermanos. Adornaban los sepulcros de las tumbas de los profetas, hermanos. Y pues gente exageradamente celosa de las cosas de Dios. Pero habían llegado a un punto donde no conocían a Dios, hermano. Y vimos la prueba de que no lo conocían.
Entonces por eso nosotros estamos leyendo, escudriñando, ¿verdad?, los evangelios y mirar la vida de Jesucristo. Al mirar la vida de Jesucristo automáticamente miramos pues la vida incorrecta o lo equivocado. Es como decía un hermano, ¿verdad?, que para entrar a trabajar a un banco les enseñaban un billete verdadero, ¿verdad? Y les decían cómo, las características, cómo era un billete verdadero. Dice, no había necesidad de enseñarles lo falso. Aquí, acá, no. Simplemente les enseñaban lo que era un verdadero y cuando venía lo falso, identificaban lo falso. Porque conocían al verdadero. Entonces nosotros necesitamos conocer al verdadero Dios y la vida eterna, ¿quién es? Jesucristo. Amén. Bueno, entonces lo he mirado a través de los años, yo personalmente he mirado a través de los años que la gente lee la Biblia, la ha leído, la Biblia, he platicado con ellos, la han leído. He platicado con gente que ha leído el mensaje. He platicado con gente que ha escuchado al hermano Bernabé también. Y lo que yo he mirado es de que mucha gente no conoce a Dios. Mucha gente, hermanos, no poquita, mucha gente no conoce a Dios. Entonces, hay ese deseo de parte de Dios de que la gente tenga la mera crema, hermanos, que tenga las claves para vivir una vida abnegada a Cristo, hermanos. Que no sea nomás que tener una religión. No, realmente sentir a Cristo en cada paso de su vida y tener cuidado en cada paso de su vida. Amén, amados hermanos. Cierto, mire, siempre tenemos que tomar el centro. Dios es misericordioso. Dios lo perdona si usted falla. Dios lo perdona si usted falla. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Pero por el otro lado, la gente, como saben que los perdona, hacen lo que quieren. ¿Se fija? Lo dice el apóstol San Pablo, Romanos 6, dice 1, me parece que es ahí. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera, hermanos, ¿verdad? En ninguna manera. Porque Cristo murió y lo hizo con tal seriedad porque estaba cumpliendo su palabra. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vivir el cristianismo con seriedad, hermanos. Con seriedad. Sabiendo que el sacrificio que se hizo por nosotros fue un magno sacrificio, hermanos. Entonces, vamos a meternos a la palabra un ratito. Amén. Una de las razones por las cuales el pueblo judío rechazó al Señor Jesucristo es porque sí leían la Biblia, pero les hizo falta leer algunas partes donde Dios dice que iba a hacer eso, que iba a traer un nuevo pacto. Ellos traían el pacto, ¿verdad?, o la Pascua que Dios les dijo en Éxodo 12 del 1 al 28, ¿verdad?, donde Dios se los puso para que ellos recordaran, ¿verdad?, cada año, que recordaran que la misericordia de Dios es tan grande que cuando Dios los liberó de la esclavitud en la cual ellos vivían en Egipto, hermanos. Entonces cada año el judío pues recuerda, ¿verdad?, que Dios fue misericordioso. Ellos tienen ese pacto, hermanos, pero es la sangre de un animal, hermanos, ¿verdad? El apóstol San Pablo explica, ¿verdad?, y dice cómo a qué apuntaba eso, hermanos. Porque todo lo que Dios hace, amados hermanos, siempre apunta hacia un lugar.
Y casi todo apunta a Cristo, hermanos, porque Él es lo máximo, Él es la esencia de Dios, Él es Dios mismo, hermanos, ¿verdad? Entonces, ellos no pudieron entender, ¿verdad?, quién era Jesucristo. Nosotros podemos mencionar, ahorita vamos a tomar algunas escrituras, las vamos a leer, y dice ahí vamos a tomar, ¿verdad?, a ir a Éxodo 12, solamente leerlo porque muchas veces cuando no lo lee uno y nomás lo menciona, la gente ni lo lee, hermanos. Y más aquellos que nos están escuchando en otro lugar o que se van a meter a la transmisión, tampoco lo leen. Muchas veces, digo, no siempre, ¿verdad? Pero vamos a cerciorarnos que ellos lo escuchan. ¿Para qué? Pues para que Dios los ayude como a nosotros, hermanos. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y luego lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esto lo habló el profeta en el mensaje y la señal, hermanos. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, después el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará,
como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bueno, ahí tenemos la palabra, ¿verdad? Cómo es que ellos celebraban la Pascua. Así les dijo Dios año con año, ¿verdad? Tienen que hacerlo por estatuto perpetuo. Bueno, pues se había llegado la visitación de Dios, ¿verdad?, a lo que estaba apuntando con todo eso que Él les enseñó, porque allá fue los hizo libres de la esclavitud en la cual ellos se encontraban, amados hermanos, ¿verdad? Qué dolor, qué tristeza, ¿verdad?, que el pueblo de Dios se encontrara en esa condición. Dios en su amor, en su misericordia, los rescató, los liberó, amados hermanos, los libertó. Amén. Entonces vemos nosotros que el pueblo judío, pues nada, no saben nada de Jesús, hermanos. Ellos, ¿cuántos saben eso? Que ellos no saben nada de Jesús. Ellos lo rechazaron, hermanos, ¿verdad? Algunos cuantos que Dios tiene, ¿verdad?, predestinados para que ellos sean parte de, igual de la novia del Señor, salvos. Pues más bien sean salvos, ¿verdad? Son 144,000 los que hay esperando, ¿verdad?, que esta palabra, este mensaje vaya para allá. Entonces, pero vemos nosotros que había una escritura que ellos no consideraron, hermanos, y está vamos a ver, es Jeremías 31:31. Vaya por favor conmigo, Jeremías 31:31. Y dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces dice la palabra que iba a venir el día o los días en los cuales Dios haría un nuevo pacto. Amén, amados hermanos. Entonces la escritura que leímos es Jeremías 31:31 al 34. Ahora vamos a leer Mateo 26, versículo 27, por favor, hermanos. Y dice la palabra así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces Dios prometió un nuevo pacto y dijo por qué iba a ser un nuevo pacto con los hijos de Dios, ¿verdad? Pero no era nada más un pacto para los hijos de Israel, hermanos,
Porque él se mostró como esposo y ellos no lo respetaron, hermanos. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver para quién es ese nuevo pacto. Ese pacto es para todos los hijos de Dios, para toda la humanidad, los hijos de Dios que se encuentran en todo el mundo. Yo sé que el pueblo de Israel creen que ellos son la nación santa, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la palabra, hermanos. Porque la palabra nos estira el cerebro, ¿verdad? Nos estira el cerebro. Ay, mira nomás, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado a precio de sangre. Amén, amados hermanos. Entonces, cuando la gente pone un punto y aparte, limita a Dios, obstruye que Dios le dé más de su palabra. Tiene que abrirse, ¿verdad? Nunca pensar que lo que usted tiene es todo lo que es Dios, porque Dios es muy abundante. Amén. Entonces en esta mañana estamos gente necesitada de Dios, gente necesitada de dirección de Dios, gente necesitada de escuchar su palabra, gente necesitada de escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, gente que necesitamos el llamamiento de Dios en nuestra vida, que Dios nos llame. Amén. ¿Cuántos sinceramente han sentido el llamado de Dios en su vida? Levante su mano derecha, por favor. Que sientan que Dios lo llamó. Eso es muy hermoso, hermano, sentir el llamado de Dios en su vida. Entonces dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Bueno, vamos a leer otra escritura más. A ver qué nos dice Hebreos 10 del 1 al 25. A ver cómo lo explicó esto el apóstol San Pablo. Aleluya. Bueno, vamos a leer Hebreos 10 del 15 al 18, hermanos. Amén. Y ya usted lo lee todo en casa. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mira, amado hermano, dice la palabra, dice, purificados los corazones de mala conciencia. Vamos a ver Hebreos 9 versículo 11. Vamos a leer hasta el 14 hasta el 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en aquel lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ahí está, ¿verdad? ¿Cómo es que nuestras malas conciencias son? ¿Sabe lo que es una mala conciencia? Mire, en el antiguo pacto, la gente iba a adorar al tabernáculo, y luego si usted llevaba lo que la ley le pedía de sacrificio, y usted estaba cumpliendo literalmente lo que la letra decía, pero pasaba algo, dice la palabra, que salía la gente con su conciencia acusándole de que la había regado, de que había cometido un error, de que había cometido una falla. Fíjese, ¿cuántos saben lo que es una conciencia? La conciencia es un juez, dice el profeta, que juzga, es un juez que Dios le da a usted para que juzgue lo que está bien y lo que esté mal. Pero tiene que ser una buena conciencia, porque hay malas conciencias, pero es mejor tener una buena conciencia, ¿verdad? De que usted está haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Pero la mala conciencia, cuando usted iba y adoraba conforme al viejo pacto, así les pasa a los judíos, ¿verdad? Ellos iban al tabernáculo, ofrecían lo que la palabra les decía, lo que la ley de Moisés les decía, y entonces ellos salían con esa carga de pecado. Sí, pero, o sea, ya hice lo que Dios me dijo, pero traigo esa mala conciencia de que cometí esta falta. ¿Cuántos de nosotros la haríamos en aquel viejo pacto? Ninguno, amados hermanos, así de fácil. Por eso Dios hizo un nuevo pacto, una sangre preciosa, hermosa, creada y aceptada por Dios, amados hermanos, ¿verdad? Para que nos libre de mala conciencia, porque Dios sabía que no la íbamos a hacer, no íbamos a poder servirle a Dios con una mala conciencia. Aquí lo está diciendo bien clarito. Aquí lo está diciendo, fíjese. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la sangre de Cristo, amados hermanos, ¿verdad? Por eso es de que usted vea a una persona que comete una falla, comete un error, y los hermanos lo saben, que cometió un error. Si usted conoce la sangre de Jesucristo, y ese hermano va y se arrepiente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado, ¿verdad? Él no va a alcanzar misericordia, ¿verdad? Pero si lo confiesa, ¿verdad? Si lo confiesa, se arrepiente, entonces Dios puede perdonarle. Amén, amados hermanos. Entonces nosotros tenemos la sangre del nuevo pacto, la sangre que Jesucristo vertió en la cruz de Calvario, y dice la palabra, se lo voy a leer. Fíjese lo que dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no hay más. ¿Qué quieres, hermano? Pues si fue el magno sacrificio, fue la sangre provista por Dios para que se pudiera uno acercar a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos, ¿verdad?,
la sangre del nuevo pacto que fue hecha por nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que hemos entendido el plan de Dios, el plan de salvación. Vemos que dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces vamos a decir que yo tengo un conocido, ¿verdad? Una amistad, un amigo, alguien con el que me puedo acercar, ¿verdad? Yo lo veo cometer algún error, dice la palabra, restáurale como tu hermano, ¿verdad? Entonces, si yo sé que alguien cometió un error, ¿verdad? Entonces yo me voy a acercar a él y le voy a decir, hermano, esto corrige. Dios es bueno, misericordioso y te insto a hacer las cosas correctas. Amén. Entonces usted lo está considerando. ¿Qué es considerar? Que estás en la misma. Tú en algún momento puedes fallar, puedes cometer un error, ¿verdad? Y a lo mejor esa misma persona te va a decir a ti, hermano, ¿verdad? Le diste confianza, hermano, pues fíjate que corrige eso. Y entonces lo estimulas al amor y a las buenas obras. Amén, amados hermanos. Le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Hay algo que quiero compartirles en mi experiencia cristiana. Cuando empecé a leer la palabra de Dios, yo no tenía confianza en mi memoria, en que a mí se me grabaran cosas de la Biblia, de la palabra de Dios, y yo deseaba. Pero cuando encontré este extracto o este versículo, dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y entonces yo empecé a decirle: Señor, pon tus leyes en mi mente y escribe en mi corazón. Yo quiero que tu palabra se quede en mí, ¿verdad? Porque pues lo máximo es tener la palabra en nosotros, hermanos, en nuestro corazón. Y estoy muy agradecido con Dios, hermanos, por eso. Amén. Bueno, vamos a leer Efesios 5:10 al 20, hermanos. Toda la escritura, digo, el profeta se une. Dijo, un maestro, dice, que enseña la palabra y hace todo un desorden, dice, ese no es un buen maestro. Dijo. Un buen maestro trae la palabra y hace que se una perfectamente. Efesios 5:10 al 20. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a leer. A ver, ese es Efesios 6, perdón. Dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. De corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor,
sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aleluya. Entonces, no es contra carne y sangre nuestra lucha, hermanos. No es contra ningún personaje, hermanos. ¿Me entiende? Jesús entendió perfectamente bien esto, hermanos, ¿verdad? Pero no ignoraba, ¿verdad?, que los escribas y los fariseos estaban actuando en una condición incorrecta. Estaban en el lado equivocado, hermanos, ¿verdad? Eso pues ya no nos corresponde a nosotros, hermanos. Va a haber antagonismo, lo va a haber. Va a haber quien contradiga, pues lo va a haber, hermanos. Hay iglesia, pero hay novia de Cristo, hermanos. Amén. La novia de Cristo no sigue dogmas, no sigue iglesias, no sigue denominaciones, organizaciones. Él solamente sigue la palabra. Amén. Entonces, bendito sea Dios, hermanos. Ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 9 y 10. ¿Cuántos quieren saber quién es el pueblo de Dios? Porque muchos dicen, no, pues es el pueblo de Israel porque allá vino el Señor. Sí vino el Señor allá, ¿verdad? Y en su momento, ¿verdad?, en un cierto momento de la historia, en una cierta etapa de la humanidad, pues tremendo pueblo de Dios, hermanos, ¿verdad? Israel. Pero igual Estados Unidos, hermanos, ¿verdad? Dios vino y se mostró de una manera tremendísima. Ahí nació nuestro profeta, en Estados Unidos. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿hay un pueblo de Dios? Claro que sí, hermanos. El pueblo de Dios es el comprado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la palabra, ahí está la Escritura, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa: ese pueblo de Dios no va a fallar.
Está comprobado, cualquier pueblo, cualquier iglesia falla. Está comprobado. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, la novia, ella no va a fallar, hermanos. Se va a quedar fiel a la palabra, se va a vestir con la palabra, se va a vestir con el mensaje de la hora. Porque ella está esperando a Jesucristo, hermanos. Y hay una palabra que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿quién está obligado a vivir la palabra? El creyente, nosotros, ¿verdad? Pero si acaso su vecino no quisiera vivir la palabra, ¿qué va a hacer usted? Bueno, estimúlelo con amor. Con amor. Y si no tiene el amor, es suficiente, no le diga nada mejor, porque van a salir de la greña, ¿verdad? Pero se habla con amor, hermanos. Estimularnos, dice, considerándonos, estimulándonos unos a los otros en amor. Amén. Póngase de pie, mis amados hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora. Bien. Ahora voy a leer, para que descanse, hermano. Voy a leer lo que dice el profeta. Mensaje: escuchad su voz. Está hablando aquí el profeta acerca de Moisés. Amén. Moisés tuvo su experiencia, así como cada hombre de Dios ha tenido su experiencia en el Señor. Dice: pensemos ahora en Moisés. Él ya tenía 80 años de enseñanzas teológicas y conocía las escrituras muy bien. Tenía la promesa de que sería libertador de su gente. Fíjese bien, él tenía la promesa. ¿Ok? Tiene que usted poner mucha atención a la palabra. Él tenía la promesa de que él iba a ser, de que él era el libertador, porque ya estaba ahí. Ya había entendido que él era el libertador. Pero vamos a ver qué dice el profeta. Pero por cuanto conocía las escrituras bien y era un buen miembro formal de la iglesia moderna de su día, él tomó la situación en sus propias manos y mató a un egipcio. O sea, no creo que Moisés hizo lo que hizo porque él sabía que era el libertador, hermanos. Y miró que estaban oprimiendo a un hebreo. Y entonces él se aventó luego a protegerlo. Y en eso pues mató al egipcio, ¿verdad? Pero dice el profeta: él tomó la situación en sus propias manos y mató a un egipcio. ¿Ve usted lo que hace uno cuando no escucha a Dios? Escuche, mi amado hermano. Posiblemente usted sabe quién es usted. Amén. Bueno, estoy hablando para audiencia invisible. Yo soy un diácono, yo soy un pastor, soy un evangelista, ¿verdad? Soy esto, soy lo otro, soy maestra de escuela dominical, soy un artista para el Señor. Ok, hizo bien, amado hermano. Él tomó la situación en sus propias manos y mató a un egipcio. ¿Ve usted lo que hace uno cuando no escucha a Dios? Lo echa a perder todo. Y en esta misma mañana el diablo le dice a usted: no vayas a ser bautizado. Otro dice: hazlo en otra ocasión. Estoy en la página 7. Otro dice: fíjate bien lo que estás haciendo. Otro le dice: vas a perder muchos placeres. Eso, ¿a quién no le dice el diablo, hermanos? Vas a perder muchos placeres, ¿verdad? ¿Verdad que sí habla el chanclas? ¿Verdad? Y que dice: vas a perder muchos placeres, no te rindas a Dios. Nomás poquito, nada más ahí, nomás para jugarla de cristiano y de brother, y que los hermanos no se den cuenta que te encanta el mundo. No, hermano, no haga eso. Póstrese en la presencia de Dios y dígale: Dios mío, quítame esto. Sé quién soy, sé que soy un hijo de Dios, pero también no ignoro que hay esto que no está correcto en mi vida. En mi vida todavía está el mundo, todavía me gusta el mundo. Mire, la mayoría de los problemas son porque no hablamos con la verdad con Dios, no somos sinceros. Pensamos que podemos estar con un pie en el mundo y otro pie en Cristo. No se puede, amados hermanos, ¿verdad? Dios lo invitó a un camino, ¿verdad?, que es vida y es toda verdad.
La única manera de aclarar todo eso es traerlo todo a la palabra de Dios. Pero en este día la gente no quiere hacer eso. ¿Qué es lo que no quiere hacer? Traerlo a la palabra de Dios para que su mente sea aclarada. Tomen su asiento, más o menos, por favor. Ya vamos a terminar. Entonces, ¿usted quiere saber lo que está haciendo? ¿Y quiere saber si está bien o está mal? Vámonos aclarando. Vámonos trayendo la palabra de Dios. Levante su mano derecha. Amén, amados hermanos. Ahora dice, no, pues yo no sé cómo hacerlo. Hay un pastor. Dígale, hermano, yo quiero estar bien. ¿Esta parte qué? Así de sencillito, hermano. ¿Esta parte qué? ¿Verdad? Mira, hermano, así dice el mensaje. Así dice la palabra. Dice, ahora Moisés había estudiado bajo los mejores de los rabinos, pero ellos llegaron a ser fríos y formales. Él había escuchado de su madre el relato de cómo había sido escondido en una arquilla entre el carrizal y en el río, y cómo fue que los caimanes tan grandes no se podían acercar a la arquilla, y estos caimanes estaban bien gordos por causa de tantos niños que se habían comido. En aquellos días tenían unas mujeres muy crueles, con narices largas, que servían de policías. Nunca habían parido un niño y no conocían el amor de madre. Por consiguiente, ellas mataban a los niños y los echaban al río. Y los caimanes estaban bien gordos por haber comido tantos niños. Éxodo 1:22. Sin embargo, fue Dios quien puso sobre el corazón de aquella madre poner su hijo en la mera muerte. ¿No puede usted ver cómo él fue un tipo de Cristo? Él entró a la muerte, pero cuando un caimán se acercaba a la arquilla, ¿sabe usted por qué no podían devorarlo? Estaba un ángel allí guardándolo. Vete de aquí. ¿Por qué? Porque Dios manda a sus ángeles que cuiden a sus escogidos. El ángel le decía a Moisés, no tengas miedo, Dios está cuidando de ti. El diablo puede tratar de dañarte, pero Dios es mucho más poderoso. Entonces los caimanes tenían que alejarse de esa arquilla. Entonces, fija, dice que el ángel le decía a Moisés, no temas. Bueno, dicen los teólogos que hay 365, dependiendo de la versión, 365 veces expresadas en la Biblia, no temas. Y dice, y es una para cada día. Dios diciéndole a usted, no temas, conmigo hay seguridad. Yo pagué el precio por ti. Yo envío a mi ángel a cuidarte a ti. Amén. Pero nosotros tenemos que aceptar la protección de Dios, el cuidado de Dios, hermanos, la seguridad que tenemos en Cristo. Si viene el diablo a condenarnos, usted se puede parar y decirle, la sangre de Cristo fue derramada por mí en la cruz del Calvario. Voy a confesar mi pecado, voy a expresar mi error, y entonces Dios lo perdona, amados hermanos. Póngase de pie, mis amados hermanos. ¿Estamos para condenarnos los unos a los otros? ¿Qué dice la palabra? Estamos para estimularnos, considerarnos los unos a los otros. ¿Es tan fácil llevar una vida hermosa en la iglesia, hermanos? Fíjese bien, es tan hermoso vivir una vida en la iglesia. Poderle decir, póngase de pie, somos compañeros, somos amigos, amados hermanos. Somos hermanos en Cristo. Si yo lo veo a él cometer un error, ¿qué le voy a decir? Vete para allá, pecador. ¿Le voy a decir eso? Le voy a decir, acércate más a mí, camarada. Tú eres mi hermano, yo te amo. Y ¿sabes qué? Hay que corregir eso, bro. ¿Verdad? Así como hablan ustedes, hay que corregir eso, bro, es todo. Cristo te ama, Él murió por ti, derramó su sangre preciosa por ti. Eso es considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Que Él ya no quiere venir a la iglesia por cómo anda. No te dejes de congregar, mi hermano hermoso, mi hermano chulo, yo te amo, mi hermano. Ese hermano que va a sentir la sangre de Cristo, real, amados hermanos, real, no nomás en la letra, hermanos, en nuestra vida fluyendo. El Espíritu de Cristo fluyendo, trayendo al tiempo presente real la sangre de Cristo para aniquilar todo pecado que hay en el pueblo. Por eso cuando hay compañerismo, amados hermanos, la sangre de Cristo está ahí, mire. Y los pecados del pueblo son limpiados.
porque a veces ahí es donde se abre el hermano. Y hermano, me siento triste, fíjate que me pasa esto otro, yo cometí un error acá, no sé cómo arreglarlo. Oh, mi hermano, mira, hazle de esta manera, hazlo así, mira, Dios te va a ayudar, Dios te ama. Si Él tiene la palabra suficiente para ayudarlo, gloria a Dios, estamos aprendiendo. Hay hermanos maduros que están madurando en la iglesia, que no son condenadores. Amén, amados hermanos. Nosotros no condenamos a nadie, amados hermanos. La palabra es la que condena y va a condenar a la humanidad, hermanos. Amén. Jesús mismo dijo, yo no los condeno, pero hay una palabra escrita que los condena. Amén, amados hermanos. Hay una palabra escrita que los condena. Entonces, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es misericordia, Dios es misericordia. Estamos bajo la sangre de un nuevo pacto. No la sangre de los machos cabríos, no, amados hermanos. De la becerra, del toro, la paloma, no. Es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo. Por eso, cuando alguien viene a la iglesia, amados hermanos, debe de estar aquí, mire, un río, un mar de la sangre de Jesucristo. Que no haya condenación en ninguno de ustedes, amados hermanos. Eso es lo que se necesita. Una iglesia que entienda que la sangre de Jesucristo nos compró cuando no éramos nada y aún no somos nada. Tan solamente somos la obra de sus manos, amados hermanos. Entonces entra un pecador ahí por la puerta. Usted no lo va a juzgar, aunque usted conozca su vida pasada o su vida que esté viviendo. Usted no tiene por qué decir nada. Amén, amados hermanos. No tiene por qué decir nada. Al contrario, si Cristo vive en usted, Señor, qué bueno que trajiste a esa persona. Yo la conozco, es del pueblo, es de mi rancho, de mi colonia, de mi calle. Es pecadorazo el camarada, pero tu misericordia es grande, Señor. ¿Cómo aquellos grandes dignatarios no quieren oírte? Y mira esta persona pecadora que tú traes, Señor, a tus pies. Ayúdala, Padre. Entonces, ¿cómo está esa iglesia? Gimiendo, amados hermanos, la sangre de Jesucristo, deseando limpiar a aquella persona que venga a la iglesia. Dice por años, ¿cómo yo voy a llevar a la iglesia a mi familiar, a mi hermano que tanto amo, a mi amigo? Si hay pura gente así, lo van a despedazar, mejor que se quede así. Pero si hay gente que ama a Dios, que conoce la sangre de Jesucristo, que conoce la misericordia de Dios, hermanos, esa persona, sea quien sea, puede Dios limpiarla. Entra sucio, la misericordia de Dios lo abraza. Dios se mueve de una manera hermosa, extiende su misericordia a la humanidad, y esa persona cuando salga va a salir una persona con deseos de seguir a Cristo. Vamos a orar, amados hermanos, para que Dios nos ayude. Bondadoso Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos agradecidos con su palabra, Señor. Usted es bueno, Padre. Usted es bondadoso, lleno de misericordia. Entendemos el centro, Señor, de tu palabra. Hemos podido comprender hoy, Señor, que tu amor es tan grande, Señor. Padre, ayúdanos a rendir nuestro corazón a ti. Que la sangre de Jesucristo, Señor, esté en nosotros. No la sangre sucia que heredamos de papá y de mamá. No, ese cochinero no. La sangre de Cristo esté en nosotros, para que se despliegue una vida nueva, una vida diferente, la vida de Dios, para que podamos ser hermanables, para que podamos considerarnos, Señor, los unos a los otros en amor. Señor, muchas gracias por ir a la cruz del Calvario y derramar tu preciosa sangre. Señor, ahora sabemos que si fallamos, cometemos un error, tú nos perdonas, Señor. Pero debe de haber en nosotros el deseo también de no pecar, Señor, de no fallar. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, a cada uno de tus hijos, presentes y no presentes, que puedan corregir, Señor, sea quien sea, que puedan corregir, Padre.
Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por esa sangre del nuevo pacto. Reciba toda gloria, la adoración de nuestras almas, Señor. Recíbala usted, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor. Amén. Dios les bendiga, hermano.